Bienvenidos, mi nombre es Angie Carrillo Sarmiento, soy estudiante de Derecho de primer semestre. A continuación les hablaré sobre la extinción de las obligaciones desde la segunda parte. La septilación era una figura jurídica destinada a extinguir ipso iure, que significa por virtud del derecho, de una obligación. En su forma era semejante al estipulatio, que consiste en una pregunta que es formulada por el estipulante a otra persona, la cual contesta congruentemente, quedando obligada por su promesa. Es decir, el estipulante se hace acreedor mientras que el promitente se vuelve deudor. Y mediante una pregunta del deudor y una respuesta afirmativa del acreedor, la obligación quedaba extinguida de pleno derecho. El deudor quedaba libre porque el acreedor así lo declaraba. La septilatio no podía extinguir sino obligaciones nacidas de un contrato verbis, pero bien podía transformarse mediante la novación en un contrato verbis, uno que no lo fuera, para que adquiriendo esta nueva naturaleza pudieran distinguirse por la septilación de las obligaciones que de él surgieran. La confusión. Esta ocurría cuando el deudor heredaba al acreedor o éste a aquel en la respectiva creencia, viniendo en este caso a concurrir en una misma persona, la del heredero, la doble calidad de acreedor y deudor. De allí deducían las siguientes consecuencias. Primera consecuencia. Si llegaba a desaparecer esta imposibilidad de existencia o pago de la deuda, podía resurgir la obligación. Esto sucedía, por ejemplo, si el testamento de donde el deudor o el acreedor derivaba su calidad de heredero era declarado nulo y pasaba la herencia a otra persona. Segunda consecuencia, la confusión que se realizaba entre el acreedor y el deudor principalmente extinguía la obligación del fiador, puesto que ésta no podía subsistir sin una obligación principal. Y última consecuencia, si la confusión se realizaba entre el acreedor y uno de varios deudores correales, la obligación se extinguía únicamente en cuanto a este deudor correal, puesto que tan solo a él venían a concurrir las calidades de deudor y acreedor. El mutuo desentimiento opera en relación con las obligaciones nacidas de contratos consensuales, que son los que cobran eficacia por el solo acuerdo de voluntades de las partes. Este mutuo desentimiento debe darse antes de que una de las partes cumpla con su prestación. La pérdida de la cosa debida es otra causa de extinción de las obligaciones. Esta se exige que se trate de una obligación de dar una cosa específica y que la pérdida no sea imputable al deudor. Asimismo, ha de producirse antes de que el deudor incurra en mora y esta no debe proceder de delito o falta. Ahí se aplica un principio que es res perit domino, que significa la cosa pertenece a su dueño. Capitis diminutio es el fenómeno jurídico que representa la disminución de la capacidad de una persona para tener y ejercer la titularidad de derechos. Este fenómeno se presenta al perder atributos que definen el estatus civil de una persona en la sociedad, como por ejemplo al perder la libertad, al perder la ciudadanía o al perder la autonomía jurídica. La consecuencia de la capitis diminutio puede ser variable, pero siempre implica un descenso en la posición del individuo dentro del régimen de las personas. La compensación es pues un medio de extinguir las obligaciones en que el deudor y el acreedor son correspondientemente deudores y acreedores entre sí. Antes de Marco Aurelio, en aquella época primitiva, la compensación era como medio extintivo de las obligaciones, tenía un radio de aplicación bastante limitado. No tenía lugar sino respecto de las deudas nacidas de contratos de buena fe y siempre que las dos obligaciones provinieran de una misma causa. En el derecho de Justiniano estableció además que el depositario no podía oponer en compensación de las cosas depositadas lo que el depositante le debiera,
así como tampoco podía alegar compensación quien fuera demandado por retención indebida de alguna cosa ajena. Pactum de no petendo. Era un medio extintivo de las obligaciones que producía sus efectos por vía de excepción en juicio. Por medio del pactum de no petendo, el acreedor declaraba no exigir al deudor el objeto de la obligación, liberándolo en consecuencia de la deuda. Juramento. Por ejemplo, dada la existencia de una obligación determinada, el acreedor podía someterse a lo que el deudor afirmase, bajo un juramento acerca del hecho de haberse cumplido o no. Litis contestatio. Era la etapa del procedimiento civil romano en que, mediante la comparecencia de las dos partes militantes en un juicio, demandante y demandado, quedaban sentadas definitivamente las bases del proceso y fijados los elementos en materia de él, sobre los cuales debía recaer el fallo. Prescripción. Antes del emperador Teodosio II, el transcurso del tiempo no tuvo influencia alguna sobre la efectividad de las obligaciones y de las acciones personales. Solamente existía la praescriptio longi temporis, especie de expresión que el poseedor de una cosa podía oponer a quien lo demandara en acción real de dominio y tenía a paralizar dicha acción. Por una constitución del emperador Teodosio II del año 424 se estableció una excepción semejante, la cual podía oponer un deudor demandado para el cumplimiento de una obligación personal. De esta manera vino a consagrarse por primera vez la extinción de las acciones personales por el transcurso del tiempo, lo que hoy se conoce prescripción extintiva de la acción.